Hoy es el Día de las Personas, 21 de marzo, Día de las Personas con Síndrome de Down. Hay que hablar mucho sobre el tema para concienciar también la inclusión de las personas con síndrome de Down. Y estamos en contacto con la genetista, doctora Dora Lacarrúa, que nos atiende gentilmente y está ahí del otro lado. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Le saluda acá Silvio, Jamie, y queremos hablar del síndrome de Down. Primero y principal, echar algunas cuestiones ahí, como por ejemplo, de que no es una enfermedad. Hola doctora, ¿cómo le va? Hola, buen día. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Sí, hoy es el Día Mundial de la Concientización sobre la trisomía 21. Es una condición, bien como están ustedes diciendo, una condición genética que significa de nacimiento. Es la condición genética, de hecho, más frecuente en los humanos. Pero aún así, desde el punto de vista de inclusión y de comprender de la condición, tenemos mucho trabajo por hacer. En Paraguay hay una alta prevalencia también con respecto al mundo, al resto del mundo, digamos, de esta condición. La prevalencia es igual en todo el mundo. Es 1 en 500 recién nacidos vivos. No hay preferencia por ninguna raza ni por ninguna región, a diferencia de otras condiciones genéticas que son más prevalentes en una población u otra. En ese sentido, nosotros decimos que la trisomía 21 es panétnica, o sea, la misma frecuencia en todo el mundo. Lo que existe en otros países es el diagnóstico durante el embarazo y un aborto lectivo. Entonces, uno ve menos niños vivos. Pero no es que se formen menos niños con síndrome de Down. ¿Y se sabe por qué se da esta situación en determinadas personas, en determinados recién nacidos? Sí, 95% de las personas con trisomía 21 es lo que nosotros le decimos genético no heredado. Quiere decir que los padres no tienen ninguna alteración y fue ese óvulo o el esperma que vinieron con un cromosoma de más. Cuando una mujer se embaraza y ese óvulo se encuentra con un esperma, cada uno aporta 23 cromosomas. En el caso de las personas con trisomía 21, uno de los dos, o el óvulo del esperma, vino con 24. Y ahí lo que vino, el que nosotros le decimos el colado. Eso es 95% de las veces. En 5% de los casos, uno de los padres tiene su cromosoma 21 desordenado, pegado a otro cromosoma. Ahí, digamos, tiene una... Esos son los heredados. Ya. Sí. Doctora, ¿podemos repetir esa parte, por favor? Porque tuvimos un pequeño inconveniente en la comunicación. La señal. Sí. 95% son no heredados, como les comenté, y 5%, uno de los padres, ya sea el papá o la mamá, tiene desordenados sus cromosomas y ahí tiene hijos con trisomía 21, pero esas suelen ser las familias que tienen más de un hijo. Entiendo. Con trisomía 21. Un embarazo tardío dicen que suele causar también este tipo de situaciones, o sea, a medida que la mujer tiene hijos, digamos, con más edad. La verdad es que son los dos extremos. Toda pareja que se embaraza tiene un riesgo de 3 a 4%, sí. Papá y mamá tienen entre 20 y 35 años. Madres adolescentes tienen un riesgo mayor de niños con trisomía 21 y madres mayores de 40 también, pero no siempre. ¿Por qué? Hombres arriba de 50 tienen un riesgo muy elevado de que ese cromosoma extra venga en el esperma y no en el óvulo. Muy importante esta aclaración también, porque generalmente esto sopesaba, digamos, sobre la mujer, claro, básicamente, ¿verdad? Y hay avances científicos muy importantes también que se publicaron en febrero, tengo entendido, sobre justamente aislar este cromosoma extra. Claro, el colado, y dejarle los dos, digamos, sin mucho peligro. ¿Podemos ahondar un poquito en eso, doctora?
Y como es de hecho la condición más frecuente, hace mucho que se viene tratando de buscar una forma de poder ayudar a estos niños. Solo que esto que se publicó ahora es muy a nivel tejido y experimental. Si ustedes leyeron, se habrán fijado, ellos consiguieron separar ese cromosoma extra, pero en tejido, en células de tejido, no en un órgano, por ejemplo. Eso es una cosa que hay que tener cuidado. El otro punto que hay que tener cuidado es que cuando uno le diagnostican que está embarazada, por ejemplo, uno tiene su atraso de la menstruación y se va a hacer su primera ecografía. Las que somos mamás sabemos que en la primera ecografía vos ya le ves al embrioncito con cabeza, con bracito, con latido. Entonces esos órganos ya se formaron. En la trisomía 21, la primera complicación son las malformaciones cardíacas, lo que más le complica a los niños. Entonces, al diagnóstico del embarazo, ese embrioncito con trisomía 21 ya tiene la malformación cardíaca. Entonces, en ese sentido, lo que ellos plantean de ir eliminando en un tejido todavía no sería tan aplicable, digamos. No, por supuesto, pero para lo que es el diagnóstico y el... Lo que escuché era, o leí realmente, era lo que lograron era aislar sin peligro, digamos, sin tocar los otros cromosomas y que eso ocasione mayores problemas, digamos, en su momento. Claro, pero como te digo, el corazón, si yo consigo aplicar eso en un niño que ya tiene su malformación cardíaca, no le voy a resolver la malformación cardíaca. Lo mismo, la otra gran complicación es la dificultad de aprendizaje que tienen estos niños, porque las neuronas migran mal. Pero cuando yo me enteré que estoy embarazada, esas neuronas ya migraron mal. Entonces, eso no voy a poder modificar. Ahora, doctora, digamos, ¿qué recomendaciones, qué sugerencias, cómo encarar esta realidad también en el seno familiar, en la sociedad, con el objetivo, digamos, de generar mayor conciencia sobre esta situación? ¿Qué nos puede decir? Yo creo que sobre todo que es muy importante entender que son niños como cualquier otro, que quieren jugar, que quieren aprender, que quieren socializar. Entonces, el primer punto que me parece muy importante desde la familia y el entorno es no aislarle, porque a veces nosotros desde nuestra propia ignorancia tenemos miedo. La tía no le quiere cuidar, no, porque no sé cómo cuidarle, o la madre no puede, a otros hermanos puede dejarle solo en un cumpleaños y a él no puede, por ejemplo, a ese niño no puede. Pero es mucho por desconocimiento nuestro. Yo creo que en ese sentido, desde el punto de vista de tíos, primos y familia, conocidos cercanos, tenemos que ser mucho más proactivos. A esa mamá, a ese papá, decirle, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Verdad? Y porque eso es una cosa que realmente yo escucho mucho de las madres, la soledad. La soledad en las consultas, en los cuidados, en el día a día. Y de hecho estos días existen, digamos, o son recordados para justamente concienciar sobre la inclusión de estas personas. Estamos hablando de niños, por ejemplo, que se les incluya también en la escuela, en clases normales, porque generalmente ellos tienen una discapacidad cognitiva, pero suele ser de leve a moderada. Creo que no suele pasar de más de eso, ¿verdad? Y también con las personas mayores, digamos, que se los incluya en el ambiente laboral, como usted dice, que estén dentro de la sociedad. Sí, en los niños en realidad la dificultad de aprendizaje es moderada en prácticamente todos, solo que hay un rango de moderada. Así como en la inteligencia común que todos nosotros tenemos, están los que son más inteligentes y los que menos. Ahí está. Así también ellos, en su dificultad moderada, están niños con trisomía 21 que leen, que saben hacer suma básica. Lo importante es creer que tienen potencial. Es difícil de creer, pero todavía ahora, en 2025, hay personas que no le quieren enseñar porque dicen no va luego a aprender. Es verdad. Imagínense, o sea, eso es lo que nosotros tenemos que combatir. Superar. Y el otro que estás diciendo... Bueno, dificultades en la señal, pero creo que ya... Sí. Todos los niños que tienen... Bueno, mientras recuperamos...
¿Puede repetir, por favor, doctora, esa última parte? Con respecto a lo otro que decía. No, ahí realmente se cortó. Estamos con problemas de la señal. Sí. Se perdió la señal realmente. De origen. De ella, sí. Como decimos, le agradecemos a la doctora Dora Lacarrúa. Sí, Lacarrúa. Pero hay que insistir con la inclusión. Vos sabés que ayer Por investigando, supuesto. don Silvio, vi un profesor mexicano que escribió varios libros y él enseña a otras personas con síndrome de Down y él tiene síndrome de Down. Excelente. Ese tipo de situaciones se dan, por ejemplo, ¿verdad? El potencial de ellos es infinito, como el de cada uno de los seres humanos. Tal cual.